Ahora vamos a empezar con el capítulo de química orgánica o química del carbono. Esto hace referencia específicamente a los compuestos que forman a los seres vivos. Los compuestos que forman a los seres vivos se caracterizan por tener largas cadenas de carbono. Este es el caso particular de quienes tienen muchísimos carbonos, puede ser el caso específico de los ácidos nucleicos. Si ahora empezamos por los que tienen su molécula más sencilla, que tienen menor cantidad de carbono, si bien siguen siendo cadenas carbonadas, ahí están los hidratos de carbono, también llamados glúcidos o azúcar. ¿Cuál es la característica principal de ellos? Es que son de origen vegetal. Solamente pueden ser producidos en la naturaleza a través del proceso de la fotosíntesis. Esto indica que las plantas verdes, por poseer clorofila, son las únicas que pueden transformar la energía solar, que es la única gran fuente de energía para los seres vivos en nuestro planeta, en hidratos de carbono. Lo hacen captando el dióxido de carbono del ambiente, tomando agua y sales minerales por sus raíces, y al combinarlos producen la formación de hidratos de carbono. También liberan oxígeno al ambiente. Entonces, ellas almacenan hidratos de carbono que a las propias plantas les sirve como su propio nutriente, y el reino animal, al consumir en la cadena trófica los vegetales, los hidratos de carbono van pasando de los herbívoros, que comen directamente los vegetales, a los carnívoros, que obviamente comen a los herbívoros, y de ahí a los omnívoros, que tienen la capacidad de combinar en su ingesta todo lo anterior, como es el caso del ser humano. Ahora vamos a ver cómo se clasifican estos hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se clasifican primero teniendo en cuenta que la estructura básica de cualquier hidrato de carbono es lo que llamamos monosacáridos. Mono significa uno, sacárido, azúcar o glúcido. Estos son también denominados azúcares simples. ¿Por qué? Porque están formados, como acabo de decir, por una sola molécula. Esa molécula, a su vez, puede tener de entre 3 a 7 carbonos. Entonces, podemos tener la más pequeña de todas, que tiene solo 3 carbonos en su cadena, a la cual vamos a llamar triosa. Podemos tener la que tiene 4, 5, 6 o 7, e irán recibiendo el nombre en función de la cantidad de carbonos. Acá vemos de los ejemplos que más nos interesan a nosotros en función de su aplicación dentro de esta asignatura. Fíjense que mencionamos la ribosa y la desoxirribosa. Ambas son monosacáridos denominados pentosas. ¿Por qué? Porque tienen 5 carbonos. Viene del prefijo penta, que significa 5, y la terminación osas hace referencia a azúcares. Entonces, azúcares de 5 carbonos o pentosas que están presentes en los ácidos nucleicos. La ribosa en el ARN, de ahí su nombre de ácido ribonucleico, y la desoxirribosa en el ADN, que por ende se llama ácido desoxirribonucleico. Otro ejemplo de monosacárido es la glucosa, que en este caso tiene 6 carbonos, por eso es que es denominado hexosa, conocida comúnmente como el azúcar de la sangre. Es el principal azúcar que utilizamos como fuente de energía intracelular nosotros como especie. Ahora pasamos en la clasificación al siguiente grupo, donde empieza a crecer el tamaño de la molécula. Pero queremos marcar que ahora ya no vamos a contar la cantidad de carbonos, sino vamos a contar la cantidad de monosacáridos que se unen entre sí. Cuando son pocos los monosacáridos que se unen entre sí, los denominamos oligosacáridos. Precisamente oligo significa pocos. Entonces,
¿Cuánto es pocos? El mínimo, que sería unir 2, hasta un máximo de 10. Entre 2 a 10 son los oligosacáridos. ¿Cuáles de ellos son los más conocidos para nosotros? Los que están formados por 2 monosacáridos. De ahí que su nombre es disacáridos. Ejemplos de disacáridos que están formados por 2 monosacáridos, tenemos uno muy conocido por todos, que es la sacarosa, el azúcar comestible. El azúcar comestible que todos conocemos, no importa que sea más o menos refinada, hago referencia a que podemos ver azúcares muy blancas, azúcares con colores no tan refinados, o azúcar como las que se denominan azúcar negra, mascabo, todas son sacarosa y surgen de la unión de 2 monosacáridos, una fructosa y una glucosa, ambos monosacáridos. Otro ejemplo es la lactosa, azúcar de la leche, que está formada por los siguientes monosacáridos, una glucosa unido a una galactosa. Y otro ejemplo más que vemos acá es el azúcar de la malta o maltosa, que en este caso es la unión de 2 glucosas. Ahora he marcado en grande para poder hablar de algo particular que es de interés dentro del área de la salud. La lactosa, como acabamos de ver, que era un disacárido formado, o sea, por 2 monosacáridos, conocida como azúcar de la leche, es un tipo de azúcar que, para que en nuestra especie, el ser humano, pueda ser digerida y asimilada para pasar al torrente sanguíneo, debe romperse, hidrolizarse o degradarse, cualquiera de estos términos. Esto quiere decir que se tienen que separar los 2 monosacáridos que la forman. Para que esto ocurra, necesitamos tener la presencia de una enzima. Enzimas son sustancias catalizadoras, esto significa que permiten que se produzca una reacción química. ¿Cuál es esta reacción en este caso? Que la lactosa se desdoble, que se separen sus 2 monosacáridos que la forman. ¿Cuál es la enzima que realiza esto? Es la lactasa. Presten atención que lleva el mismo nombre que el azúcar, pero con terminación asa. La terminación asa hace referencia a que es una enzima. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestro organismo para digerir correctamente la lactosa o azúcar de la leche? Lactasa, la enzima lactasa. Hay individuos que tienen deficiencia de lactasa o ausencia de la misma. Esto hace que cuando uno ingiere leche, al venir con la leche el azúcar de la leche, eso hace que no la podamos digerir correctamente y puede producirnos reacciones como diarreas, sarpullidos, vómitos. Esto es particularmente importante en los lactantes en el primer año de vida, que entonces presencian un síndrome que, como he puesto acá, se llama intolerancia a la lactosa o lactasa deficiente, que tienen deficiencia de la enzima. En consecuencia, ¿cuál es lo que se recomienda o qué es lo que se recomienda en este caso? Suspender la ingesta de leche y suplantarla por algo que tenga sus valores nutricionales y proteicos, que no tenga lactosa. Si es un lactante en su primer año de vida, se recomienda que pase a tomar leche de soja, en la cual no hay lactosa. Pero de lo contrario, hoy se facilita. ¿Por qué? Porque industrialmente ya hay una gran cantidad de leches en diferentes marcas que a veces están o se reconocen por el color de su etiqueta, entre el cual el color típico es el amarillo, que indica que son leches de bajo contenido de lactasa, no es bajo contenido de la enzima, sino bajo contenido de lactosa o ausencia de lactosa, con lo cual esa leche puede ser tolerada sin ningún problema.
Lo que no debe tener es el azúcar, lactosa. Y si se suspende por un tiempo relativamente prolongado, unos meses, el individuo puede empezar a sintetizar la enzima y el síndrome queda curado. Ahora vamos al último grupo de hidratos de carbono, que son los de mayor tamaño, por eso reciben el nombre de polisacáridos. Ven acá que dice que está formado por la unión de más de 10. Recuerden que los oligosacáridos decíamos que eran aquellos que tenían entre 2 a 10 monosacáridos. En consecuencia, ya más de 10 se considera muchos. Estos son los polisacáridos y en realidad la gran mayoría de ellos tienen más de 1000 monosacáridos. Son verdaderas macromoléculas de gran tamaño. ¿Cómo se dividen a su vez los polisacáridos? En dos grupos. Homopolisacáridos. Significa que todos los monosacáridos que se unen entre sí son iguales. De ahí el prefijo homo, que significa igual. O sea que la molécula tiene que estar formada por un solo tipo de monosacáridos. Acá tenemos algunos ejemplos. Uno que es una base muy importante en nuestra alimentación es el almidón. ¿Presente en qué? En las harinas, en la papa, en el arroz. El almidón es un homopolisacárido todo de glucosa. Como acabamos de decir, está formado ¿por qué? Por muchos. En este caso es por más de 1000 glucosas. No se entrelazan en su cadena ningún otro monosacárido que no sea la glucosa. También, otro a modo de ejemplo es la celulosa. La celulosa está presente en la pared celular de todas las células vegetales. Eso hace que sea también un homopolisacárido todo de glucosa, pero que nosotros no podemos digerir. ¿Por qué? Porque no tenemos la enzima necesaria para poder degradarla. ¿Quiénes pueden utilizar los vegetales como fuente de energía? Los herbívoros. ¿Por qué? Porque ellos sí poseen la enzima para degradar la celulosa. Y un ejemplo de un homopolisacárido presente en el ser humano es el glucógeno, que también es un homopolisacárido todo de glucosa, que simplemente no es que nosotros lo sinteticemos, sino que es un polisacárido que sirve de reserva para cuando sobra glucosa en sangre y no es utilizada, en vez de eliminarla, la guardamos como reserva en las células musculares y en el hígado. Y luego tenemos el último grupo dentro de los polisacáridos, que es los que denominamos heteropolisacáridos. Son la unión de muchos monosacáridos, pero en este caso, ¿qué? Diferentes. Puede haber glucosas, fructosas, galactosas combinadas, por eso es hetero, que significa diferentes. Con este cuadro cerramos este capítulo. ¿Qué queremos simbolizar dentro de este ciclo? Que cuando nosotros tenemos glucosa en sangre, la glucosa ingresa a nuestras células y es utilizada como combustible intracelular para producir todas las reacciones del metabolismo celular. Pero si queda glucosa que no es necesario utilizarla en ese momento y sigue circulando en sangre, es muy eficiente guardarla como reserva, pero no en forma de glucosa, sino en forma de un homopolisacárido, ¿sí?, que tiene muchas glucosas en su molécula. ¿Que quién es? Y que lo acabábamos de ver, el glucógeno. Entonces, ¿cómo se le llama al proceso de unir glucosas para formar glucógeno que queda guardado como reserva en nuestras células del hígado y en las células musculares? A eso se le llama glucogénesis. Génesis significa creación. En este caso hace referencia a que sintetizamos, unimos,
formamos a partir de glucosa, glucógeno, el cual queda, como acabamos de decir, reservado en nuestras células. Posteriormente, si bajan los niveles de glucosa en sangre y nuestras células vuelven a necesitar glucosa como fuente de energía, ¿qué va a hacer nuestro propio organismo? Ahora va a degradar el glucógeno en glucosa. Este proceso de pasar el glucógeno a glucosa se llama glucólisis, que significa lo inverso a lo que veíamos en la glucogénesis. Ahora es un proceso, en vez de síntesis, de degradación. Rompe al glucógeno para que se divida y elevar la glucosa en sangre. Esto ocurre permanentemente y es la forma en que se produce el metabolismo de los glúcidos en nuestro organismo para garantizar que siempre tengamos el combustible intracelular del cual depende la vida, que es la glucosa. Con esto terminamos el tema de hidratos de carbono.